Me encuentro aquí con el arquitecto Cristian Arbaiza, a quien le voy a hacer unas preguntas respecto a problemáticas que se nos puede presentar como futuros arquitectos. Buenos días, arquitecto. Hola, ¿cómo estás? La primera pregunta dice, ¿cómo afrontaría la situación en donde los requerimientos del diseño de un proyecto a desarrollar claramente tendrían un impacto negativo en el entorno donde se ubica? Bueno, para eso, primero existe lo que se llaman los estudios de impacto ambiental, que sobre todo en el caso de minería son indispensables, digamos, ¿no? Pero luego hay toda una tendencia arquitectónica para, bueno, que ustedes la tocarán en algún momento, que trata sobre la arquitectura verde o la green architecture. En el concepto de la arquitectura verde no es poner más árboles en un parque como este o en un edificio, sino tiene que ver con el impacto ambiental, que significa no solamente la presencia o la necesidad de áreas verdes por la captación de carbono, que es el que produce el efecto invernadero y que produce el calentamiento global, sino además tiene que ver con la gestión de residuos, por ejemplo. ¿Qué hace una ciudad para tener, por ejemplo, rellenos sanitarios y no botaderos, ya sea de residuos de una ciudad que son orgánicos y son inorgánicos? O sea, tiene que ver con el tema también del ahorro de energía, y tiene que ver también con el ahorro o reciclamiento del agua, que es un recurso natural que cada vez va a ser más escaso en el mundo, ¿no? Entonces, cuando tú planteas que tiene requerimientos arquitectónicos que pueden afectar a una comunidad, me dices, ¿no? Algo Sí, así. al entorno. O el entorno, es porque no se ha hecho un estudio previo adecuado. Simplemente, si tú haces previamente al diseño un estudio de impacto ambiental que sabes que puede generar, por ejemplo, problemas en la contaminación del agua, o puede generar problemas de polución, o puede generar enfermedades cardiorrespiratorias. Si tú previamente a tu diseño no has identificado todas esas variables, tú estás diseñando mal. O sea, tienes que primero Entonces debe analizar el entorno en el que estás diseñando. ¿Qué materiales son los adecuados? Y no solamente lo que te he mencionado, sino efectivamente incluso qué materiales pueden ser los más adecuados para determinado tipo de construcción en determinado lugar, con condiciones atmosféricas y climáticas específicas. Entonces, eso es parte de la metodología de investigación que un arquitecto tendría que hacer en su momento, claro, ¿no? Antes de sentarse en el tablero o en la computadora para hacer los primeros trazos. Siempre se hace, y es parte de los defectos que incurren los arquitectos, incurrimos los arquitectos, y que lamentablemente se hacen notar una vez que revienta el problema. Que cuando ya está hecho. Cuando ya está hecho, y no antes de que se haga. En el caso de
en otros países. En el caso, todo el mundo dice la madera se quema. Y no, pues, o sea, en mis clases yo respondo que hay una diferencia entre la combustibilidad y la resistencia al fuego de un material. Entonces, si bien la madera es combustible y el acero, por ejemplo, no es combustible, pero por ejemplo, la madera tiene un radio de carbonización, un ratio predecible de más o menos 36 milímetros por hora, en un incendio más o menos con 800 grados de temperatura. Entonces tú puedes incluso sobrediseñar una columna de madera para que aguante, por ejemplo, 1 hora en un incendio, y que eso dé tiempo para evacuar a la gente o para evacuar el mobiliario, la maquinaria o lo que fuera, ¿no? Salvar. Entonces hay formas, hay una diferencia entre la prevención y la previsión. La prevención es antes que ocurran las cosas. La previsión es tomar cuidado de que si ya ocurrieron, entonces cómo minimizas el impacto. Claro. Muchas gracias. Otra pregunta. En el caso de que usted esté a cargo de un proyecto de arquitectura social en una zona rural, ¿qué haría si la población beneficiaria no es unida y no coopera con su labor? Bueno, pues es el problema, te repito, recurrente, especialmente en zonas mineras, ¿no? Claro. Hay cada vez las exigencias del estudio de impacto ambiental son cada vez mayores. Entonces cada vez las empresas mineras tratan de cumplir los estándares más altos que no afecten precisamente la población, ya sea rural o urbana, peor si es rural, ¿no? Y han habido casos exitosos donde se ha trasladado incluso a toda una población a otras zonas en condiciones de vida muchísimo mejores que las que tenían antes, y no ha habido ningún problema. Claro. Eso ocurre también, por ejemplo, en la construcción de represas. Hay casos exitosos. En el norte, por ejemplo, la represa de Gallito Ciego, que se inauguró en el año 68, si no me equivoco, para poder hacer la represa, que tiene 15 kilómetros de espejo de agua y más o menos 500 millones de metros cúbicos de capacidad, se sepultaron literalmente 2 pueblos, pequeños, caseríos, digamos, pero se tuvieron que sepultar. Entonces se trasladó a toda esa gente a otro lugar, a pocos kilómetros, y se le construyó una nueva ciudad. Y ahora incluso esa nueva ciudad, que se llama Ciudad de Dios, estoy hablando de la represa de Gallito Ciego, cerca a Pacalmayo, camino a Cajamarca, ese asentamiento inicialmente, que fue de los pobladores que fueron trasladados de un lugar a otro, ahora incluso ha crecido tanto que ya está en condiciones de calificar para ser un distrito más de la provincia de Pacalmayo. Entonces, así como tenemos ejemplos pésimos o referencias pésimas, como por ejemplo con lo que ocurrió en la Oroya, que digamos lo que se llama el pasivo ambiental. La Oroya tiene pues 50, 180 años de ser trabajada. Sin embargo, en esa época no había tanta sensibilidad como ahora para tener en cuenta justamente el impacto ambiental en la población. Entonces, se está tratando, después de 40, 50, 60 años, de remediar el impacto ambiental que ya se causó.
y que ha significado una serie de enfermedades en la población, sobre todo respiratorias, Claro. pulmonares, ¿no? Pero ese es un tema de rigor científico, si se trata de eso, en el sentido de que es una variable de diseño que el arquitecto obligadamente tiene que contemplar. Y si no la contempla, es primero porque no se le exigen, digamos, las municipalidades para dar licencia, y segundo porque simplemente el arquitecto, el profesional, no está preparado para poder diseñar. Y así tenemos en el Perú, existen como 44, o existían como 44 facultades de arquitectura, mientras que en Francia, por ejemplo, existen 4. Yo tuve la oportunidad de hacer la malla curricular de ustedes, de la carrera de arquitectura en la Nacional. Claro, usted propuso el curso de arquitectura en madera, ¿no? Por ejemplo, propuse el curso de arquitectura en madera, y eso fue hace ya 6, 8 años o tal vez más, y ahora el tiempo me está dando la razón en sobre todo 2 de las propuestas que hice. Una fue incluir el curso de metodología de la investigación desde el 3er ciclo, porque estaba normalmente en otras universidades en el 7º, 8º ciclo, y no, pues, o sea, el rigor que debe tener un estudiante debe ser saber contar con una herramienta que se llama metodología de la investigación para recién después sentarse en el tablero o en la computadora y hacer su diseño. O sea, en realidad los mayores responsables y culpables de un impacto ambiental negativo somos los seres humanos. Somos quienes diseñamos o somos quienes somos los empresarios, dueños de determinada industria, que simplemente no toman en cuenta que, por ejemplo, para la fabricación del cemento o la fabricación del acero, se producen efectos de polución atmosférica mucho mayores que, por ejemplo, para sacar 1 metro cúbico de madera del bosque, ¿no? O para incluso hacer 1 millar de ladrillos cerámicos, donde uno tiene que emplear igual tierra de chacra para poder hacer los ladrillos, y la tierra de chacra no es renovable. Entonces ahí está la diferencia entre los recursos naturales renovables y no renovables. El único recurso natural renovable que existe y que tenemos como material de construcción es la madera. Claro. Porque para hacer ladrillos necesitas tierra de chacra que no puedes recuperar. Para hacer cemento necesitas caliza, que la sacas de un cerro, y la tonelada que sacas no la puedes reponer. Para hacer acero necesitas el hierro, que lo sacas de otro cerro, y una tonelada que sacas de hierro no lo puedes volver a sembrar, simplemente lo pierdes. Entonces los países más industrializados y más avanzados lo que hacen es utilizar por ejemplo en Norteamérica, principalmente la madera para solucionar el tema del parque inmobiliario del país. Y ya no estamos hablando de casitas de 1 y 2 pisos, ¿eh? Ahora se están haciendo edificios de madera de 8, 10, 14, 18 pisos, de una manera combinada, tal vez con un núcleo central de concreto, pero todo el resto de la estructura es de madera. Entonces, ese es un tema que ahora está cada vez más vigente con la famosa tendencia de la arquitectura verde, la Green Architecture, que ojalá sea una materia que incluyan. En la época en que hice la malla curricular todavía no era tendencia, pero ahora es una tendencia a nivel mundial
cada vez se premia más a las edificaciones que contemplan todos estos aspectos, ¿no? La inclusión de áreas verdes, el buen manejo de residuos sólidos, el buen manejo del agua, el buen manejo y conservación de la energía, que son aspectos que antes probablemente no tomábamos en cuenta. Y efectivamente hay países, los que tienen climas extremos, que son más sensibles a ese tipo de problemas, que en el caso del Perú, que prácticamente no existen climas extremos salvo en zonas, por ejemplo, de sierra, ¿no? Claro que sí. Bueno, como hemos podido notar, este invierno ha sido uno de los inviernos más fríos, ¿no? Sí. Entonces, ¿de qué manera se puede emplear la madera ya en construcciones actuales con el fin de aislar los espacios del frío para protegernos de este tipo de climas? Bueno, mira, no es por hacerle propaganda a la madera, pero a mí me hubiera gustado nacer 2 siglos antes o un siglo después. La madera precisamente, si tiene cualidades, son sus cualidades acústicas, sus cualidades térmicas. Entonces, por eso es que es uno de los materiales que actualmente está volviendo a tomar posicionamiento como el que perdió hace 2 siglos. O sea, toda la colonia, por ejemplo, o incluso la República, si tú analizas la arquitectura costera de toda el Perú republicano, ¿no? Claro. Te hablo de siglo XIX, 1850, 1860. Tú vas a Paita, Pimentel, a Puerto Eten, a Pacalmayo, a Huacho, en fin, Lima, La Punta, Barranco, el Callao, y sigue recorriendo y te vas hasta el sur, vas a ver que todas las construcciones son de madera. En este caso, madera importada de Estados Unidos, de California, madera de pino oregón. ¿Por qué? Porque era en esa época más fácil trasladar la madera vía el Océano Pacífico, de la costa oeste de Estados Unidos, a Sudamérica, la costa oeste también. Entonces era más fácil traer madera de pino oregón de California que traer madera de Pucallpa o de Iquitos. Entonces es una falacia pensar que la madera no tiene condiciones acústicas y térmicas de aislamiento como para poder hacer una buena construcción. Es más, cuando en países hacen rascacielos, y se están haciendo también ya en el Perú, con acero, los reglamentos nacionales de construcción exigen, por ejemplo, que los principales elementos, tanto columnas como vigas en acero, sean revestidas con madera, porque tienen una mejor resistencia al fuego. La madera se va carbonizando a un ratio, digamos, a una velocidad de 36 milímetros por hora. Y eso retarda la capacidad de disminuir la resistencia mecánica o estructural del elemento. En cambio, el acero, el metal, no se derrite, pero se dilata. Y al dilatarse queda como un chicle y la estructura colapsa. Lo que pasa es que hay una ignorancia, lamentablemente, en general en el
medio académico para hacer las recomendaciones adecuadas desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Y si tú ves la tendencia mundial ahora, tanto en Norteamérica como en Europa, en Asia también, por supuesto, es volver al uso de la madera como material de construcción, por la ventaja que tiene. Uno se pregunta, sí, pero con eso está destruyendo el bosque. Oye, un momentito. Sí, yo estoy cortando un árbol, ¿ya? Pero si tengo una política de Estado de cortar un árbol y sembrar dos, y no soy un cortoplacista, sino pienso a 20, 30, 40 años, el árbol que saqué ahora, dentro de 20, 30 o 40 años, volverá a existir y lo volveré a cosechar. Esa es la diferencia con Chile, por ejemplo. Chile llegó un momento en que sembró como 1,5 millones de hectáreas hace 30 años. Y ahora está cosechando una madera que ha invadido el Perú, que es el pino radiata, que no es la mejor madera, y sin embargo tiene niveles de exportación de productos forestales de alrededor de 6.500 millones de dólares, mientras que el Perú no llega a los 700 millones de dólares anuales. ¿Por qué? Porque no fueron cortoplacistas, pensaron en el mediano y largo plazo y favorecieron la forestación en zonas de aptitud forestal con una serie de ventajas, ¿no? Entonces le dijeron al empresario, mire, usted siembre árboles y si a los 5 años usted me demuestra que tiene una supervivencia de los árboles mayor al 90%, ya yo lo hago dueño de los árboles y dueño de la tierra, pero usted anualmente tiene que demostrarme que el crecimiento de su bosque es el adecuado. Entonces, esa es la razón por la cual muchos países, Canadá por ejemplo, la mitad de su Producto Bruto Interno está vinculado con los productos forestales. ¿De qué manera realizaría una construcción en base de madera en una zona que sufre variaciones bruscas de su temperatura? Vuelvo a comentar, o sea, para que la madera, por ejemplo, estamos debajo de una pérgola de madera. Para que la madera sea estable, la madera viene lo que se llama verde del árbol, ¿ok? Se cortan las trozas, luego se hacen los cuartones y luego se tablea. Pero la madera tiene contenido de humedad. La madera, digamos, el árbol es como un montón de cañitas, ¿ok? Que se llaman fibras. Esas fibras tienen como cañitas agua libre. Cuando tú pones a secar la madera, ya sea al aire o al horno, lo primero que sale es agua libre, la que está dentro de la cañita, por decirlo así. Y luego tiene que ir secando las paredes celulares de cada una de las cañitas, ¿ok? De cada una de las fibras, que es la que componen el tronco. Entonces, la fórmula es bien simple. Cada ciudad tiene una temperatura promedio anual y tiene una humedad atmosférica promedio anual, ¿ok? Entonces simplemente si tú logras saber cuál es el contenido de humedad de equilibrio, se llama. Por ejemplo, en Trujillo, si Trujillo tiene una temperatura anual promedio
digamos, de 20, 22 grados y tienen una humedad atmosférica promedio de 70-80%. Eso da que la madera tú debas secarla en función de la humedad atmosférica y en función de la temperatura. Entonces, por ejemplo, en Puno, que la temperatura es muy baja, de repente la humedad de equilibrio de la madera es de 14%. Pero en Trujillo, donde la temperatura y la humedad es distinta, de repente es del 16 o 18%. Si tomas en cuenta eso antes de utilizar la madera, y para eso puedes secar al aire o puedes secar en hornos, la madera no tiene variación, ni en invierno ni en verano, porque está equilibrada. Entonces, es un mito eso de que se te atraquen las puertas o se atraquen los cajones. Simplemente se atracan los cajones o las puertas porque la madera, por ser un material orgánico, vivo, no como el cemento o el acero o el ladrillo, la madera es un material, aun cuando es cortado, es un material vivo. Entonces absorbe humedad. Si es que no está en el contenido de humedad de equilibrio y está por debajo, absorbe. Y si está por encima, bota humedad. Entonces es un proceso permanente, pero si tú antes de utilizar la madera contemplas, como te digo, tanto la humedad atmosférica como la temperatura y secas la madera y la pones en lo que se llama en un contenido de humedad de equilibrio, no tiene por qué tener variaciones dimensionales, que además son distintas por las características de la madera, son distintas en el sentido longitudinal, en el sentido radial y en el sentido tangencial. Pero en fin, eso es entrar en detalle que no tiene sentido, ¿no? Pero es un tema de conocimiento o de desconocimiento del material, de la madera en ese caso. Ya como para ir finalizando, ¿qué acción tomaría si luego de haber concluido, digamos, un primer piso de una construcción a base de madera, observa que una de sus columnas o el techo tiene una grieta o puede haber sido invadida por polillas? Bueno, en primer lugar es porque el arquitecto que lo diseñó es un mal arquitecto, ¿ya? Porque todos los materiales de construcción tienen virtudes y tienen defectos, todos. Ya te digo, el acero no se derrite, pero se dilata. El cemento a determinada temperatura se raja. Igual, la madera, tú no puede ser que recién cuando esté construido descubras que tiene rajaduras. Eso tienes que haberlo previsto antes. Primero, en el contenido de humedad de la madera. Segundo, en el cálculo estructural. Tercero, hay maderas que naturalmente tienen una mayor resistencia a la intemperie. Mira, en el Perú, en nuestro bosque, que ocupa casi el 60 o 70% del territorio, y que afortunadamente todavía no está sobreexplotado, como en el caso de Brasil, simple y llanamente porque no tenemos vías de comunicación, no porque hemos sido muy celosos en cuidar el bosque. Pero la madera es un material predecible, entonces no hay razón para que después de construir encuentres problemas de grietas en una viga o de deflexión en una viga. Y bueno, y si eso ocurre, es mucho más fácil corregir. Por ejemplo,
resulta que no controlaste el contenido de humedad, pusiste una viga y esta viga al cabo del tiempo tiene una deflexión, tiene una flecha. Bueno, por ejemplo, una alternativa es que simplemente le des la vuelta a la viga. Entonces la flecha que está en la parte inferior la haces como contraflecha en la parte superior y superas eso. O en su defecto, si encuentras una viga que se rajó, bueno, le pones un par de vigas al costado y le corriges la rajadura. Es decir, la construcción con madera es un sistema constructivo que se basa en armar y desarmar piezas. Entonces es mucho más fácil armar y desarmar ciertas piezas sin tener que destruir la construcción. Entonces, cuando tú me hablas de una casa de que en el primer piso aparecen grietas o rajaduras, primero porque estuvo mal diseñada y segundo es mucho más fácil reparar que, por ejemplo, cuando se te raja, que se te raja un muro de ladrillo, ¿cómo lo corriges? Simplemente se te rajó porque nadie calculó que una casa necesita muros de corte que controlen las cargas laterales en un sentido y en el otro, en el caso de terremotos, por ejemplo. Entonces, esa es una falla que es muy usual. Aquí en Trujillo, por ejemplo, si hubiera un terremoto de 8 grados, yo no sé qué cantidad de casas que se vendían abajo, porque ya han llegado al límite de utilizar incluso albañilería que no es confinada, que no tiene acero, que no usa ni siquiera ladrillo quincón, sino usa ladrillo pandereta, y Dios no quiera que nos coja un terremoto de 7.5, 8, 8.5, como ha ocurrido en otros sitios, ¿no? Porque el Centro de Investigación Sísmica de la Universidad Nacional de Ingeniería ya identificó la zona de riesgo que tiene Trujillo, y sobre todo la parte periférica es que tiene problemas. Solo para que sepas, a partir de 1700, de un terremoto que hubo en 1740, 46, es que el virrey le pide a un arquitecto portugués, Vasconcelos, que conciba un sistema constructivo resistente a los sismos, porque Lima había sido destruida completamente varias veces. Así como el Niño, el fenómeno del Niño, uno cree que existe ahora, no, ha existido toda la vida. Y por eso es que se destruyó, por ejemplo, Osaña, que iba a ser la capital del Perú, y se destruyó por una inundación que destruyó toda la ciudad. Igual ocurrió con el tema de la Quincha. La Quincha ni siquiera es un sistema estrictamente peruano, simplemente es un sistema mejorado de lo que ya existe en otros países, en Europa, en Latinoamérica, llamada simplemente de otra manera. Se le llama bareque o bajareque, pero es la combinación de la estructura de madera con caña y con barro. Ya, esa estructura hace que sobre todo las cargas laterales en un sismo se aguanten, pues son de corta duración. El ejemplo típico es tú has visto ahora que acaban de ocurrir los Panamericanos, por ejemplo. En las competencias de natación, cuando hacen los saltos en el trampolín es de madera, y efectivamente el nadador salta para darse impulso en el trampolín, hace su pirueta y el trampolín se mueve, pero luego vuelve a su posición original.
Ujú. Ya, eso es lo que se llama el límite elástico de la madera, cosa que no ocurre con el acero, donde cuando tú doblas el acero no vuelve a su posición original, sino pasa del límite elástico al límite plástico, que se llama. Entonces no recupera su posición original, ¿no? Entonces el decir que la hipótesis de que si uno encuentra en el primer piso elementos que puedan estar rajados o doblados, primero es porque se diseñó mal, y segundo, te diría que es mucho más fácil reparar una estructura de madera que una estructura rajada de concreto. Por ejemplo, un muro de contención que se raja de concreto no lo puedes parchar, aunque le ponga resina epóxica, o una pared, un muro portante de ladrillo, que después de un movimiento sísmico se raja, no lo puedes tampoco reparar con chicle. O sea, como la construcción con madera es la unión, o sea, de partes y piezas, tú puedes reemplazar las partes y piezas que estén dañadas, sin necesidad de reemplazar toda la construcción. Entonces, la madera actualmente debería ser una alternativa como material de construcción que debería ser Completamente. utilizado. Completamente, y no solamente por los efectos directos que tiene. Mi tesis, yo tengo una maestría en Inglaterra y una segunda maestría en Suiza. En mi tesis en Suiza fue establecer cuáles son las variables directas e indirectas que tiene cada uno de los materiales de construcción. Entonces se estudió los principales 4 materiales de construcción: el acero, el ladrillo, el cemento y la madera. No solo en tiempos de construcción, en costos, etcétera, sino en otros 3 aspectos, que es el consumo de energía, la generación de mano de obra y los requerimientos de bienes de capital. Y hay unas ventajas ahí tremendas, porque para tener, repito, 1 metro cúbico de madera, tú consumes una determinada cantidad de mano de obra, tú consumes una determinada cantidad de energía y necesitas una determinada cantidad de maquinaria, de bienes de capital. ¿Okay? Ya. Esa investigación se hizo con los materiales tradicionales en contra de la madera. Y efectivamente la madera tiene una serie de ventajas que van por encima de El resto de materiales. los otros materiales de construcción, ¿no? El único consejo que daría es que aprendamos de otros países más desarrollados, que efectivamente, te repito, están volviendo a utilizar la madera, ya la usan intensivamente. El 80-90% del parque inmobiliario de Estados Unidos o Canadá es todo de madera. Y ahora incluso están haciendo edificios de 14, 18, 24 pisos de madera. En cada país tratan de romper el récord. Entonces, pues yo no sé si es un favor que pedimos a la academia, pero tiene que volver a respetar a la madera como un material de construcción. Está pésimamente dicho que se les llame al cemento, al acero, al ladrillo, materiales nobles de construcción. ¿Qué tiene de innoble la madera? Cuando se ha utilizado, lo hemos utilizado durante toda la colonia y durante toda la República.
Y recién con la apertura del Canal de Panamá en 1914 es que empezaron a entrar materiales exóticos en ese momento para el Perú, como eran el cemento, el fierro o el vidrio, por ejemplo, ¿no? Entonces, tratemos de capacitar a los nuevos arquitectos en el uso de los materiales para hacer un desarrollo sostenible que se refleje en una arquitectura sostenible, que es el concepto moderno del diseño y la construcción a nivel mundial. Exacto. Bueno, arquitecto, muchas gracias por su tiempo y gracias por haber respondido a estas preguntas. Muchas gracias, entonces. Ok, de nada, pues, ya nos vemos. Hasta luego.